Desde los estudios del Canal de California en el Capitolio de Sacramento, este es el Informe Maddie. Las opiniones expresadas en este programa no reflejan la visión de esta estación, el Canal de California o el Instituto Maddie. Si usted tiene sugerencias o comentarios, por favor contacte al Instituto Maddie por el sitio de internet maddieinstitute.com. El Instituto de Políticas Públicas de California, o PPAC por sus siglas en inglés, acaba de publicar 2 informes acerca de la educación remedial en los colegios comunitarios del Estado. El primero de esos informes nos da un retrato estadístico de la educación en los 113 colegios comunitarios del Estado. El segundo informe nos contesta la pregunta de cómo los colegios comunitarios están determinando qué estudiantes necesitan estos estudios remediales. En el día de hoy tenemos con nosotros a Olga Rodríguez y Marisol Cuellar Mejía para discutir un poco más sobre esos informes. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ti. Gracias a ti. Marisol, empecemos contigo. El informe dice que la gran mayoría de estudiantes que ingresan a los colegios comunitarios están necesitando hacer estos cursos remediales. ¿De qué porcentaje estamos hablando en realidad? Bueno, primero que todo, déjame darte las gracias por invitarnos a participar en tu programa y por darnos la oportunidad de difundir los resultados de nuestras investigaciones a la población hispánica, a la población hispana. Respondiendo a tu pregunta, nuestro estudio encontró que 80% de los estudiantes matriculados en los colegios comunitarios de California tomaron al menos un curso remedial durante su paso por los colegios comunitarios. Esto significa más o menos 247,000 estudiantes. La mitad de esos estudiantes tuvieron que tomar al menos un curso remedial en matemáticas y inglés. Encontramos también en nuestro estudio que matemáticas constituye un mayor desafío para los estudiantes que inglés. 65% de esos estudiantes estuvieron matriculados en al menos un curso remedial en matemáticas, mientras que 54% de esos estudiantes estuvieron matriculados en un curso remedial en inglés. Déjame decirte cuál es la fuente de información para este estudio. Nosotros utilizamos información que nos dio acceso a la Cancillería de los colegios comunitarios. Tenemos acceso a información de todos los estudiantes que estuvieron matriculados en alguno de los 113 colegios comunitarios del Estado. Nos enfocamos en los estudiantes que comenzaron su trayectoria académica en el año 2009-2010, porque esto nos permite tener récords de los últimos 6 años y de esta manera podemos hablar de su desempeño académico en el corto y en el largo plazo. No, lo bueno del informe es que ustedes pudieron hacerlo en todos los colegios comunitarios, los 113 de ellos. Y específicamente tú me estabas hablando de números. Demográficamente, ¿estos varían dependiendo de la localidad en donde estén los estudiantes? Bueno, primero que todo, como vemos, el problema realmente afecta a toda la población. Sin embargo, lo que vemos es que los estudiantes latinos, afroamericanos y de bajos recursos son más propensos a haber tomado un curso remedial en su transcurso por los colegios comunitarios. Por ejemplo, encontramos que 87% de tanto estudiantes latinos como afroamericanos tomaron al menos un curso remedial. Esto comparado con 70% de estudiantes asiáticos y 74% de estudiantes blancos. En comparación, también encontramos que 86% de estudiantes de bajos ingresos estuvieron matriculados en al menos un curso remedial. Desafortunadamente, vemos que los estudiantes que tradicionalmente están menos representados en la educación superior son los estudiantes que son más propensos a tomar cursos remediales. Bueno, y eso es hablando de cifras, pero hablemos específicamente qué busca esta educación remedial. Y yo sé que hay una secuencia en cuanto a estos cursos remediales. ¿Cuáles son? ¿Cómo son estos? Los cursos remediales, también conocidos como cursos de nivelación, tienen el objetivo de reforzar los contenidos y las destrezas que los estudiantes necesitan para asumir los retos académicos que significan los cursos postsecundarios. Como están diseñados, la educación remedial en los colegios comunitarios es a través de secuencias de cursos. Por ejemplo, tenemos que en matemáticas la mayoría de colegios ofrecen 4 niveles de remediación. Entonces empiezan en aritmética, siguen con preparación para álgebra elemental, y finalmente álgebra intermedia. Eso significa que para los estudios con las necesidades más grandes en términos de remediación, estos estudios tienen que pasar al menos 4 semestres tomando estos cursos y es importante destacar... Hasta llegar al nivel deseado. Exacto, y es importante destacar que estos cursos, la mayoría de estos cursos no cuentan
para obtener un grado, grado asociado o para transferir, no hace parte de los créditos que necesitas para transferirte a una universidad. En inglés tenemos que la estructura y la duración de los cursos remediales varía bastante a lo largo de los diferentes colegios. En algunos colegios tenemos que se ofrecen cursos de lectura y redacción como parte de secuencias separadas. En otros colegios encontramos que ofrecen en la misma secuencia cursos de redacción y cursos de lectura. Y eso tiene implicaciones en términos en el número de niveles que los colegios comunitarios están ofreciendo en inglés. Unos colegios ofrecen 3 niveles, otros colegios ofrecen 2 niveles y así. Mientras que en matemáticas vemos que es más homogéneo. Bueno, y hablamos tal vez el tiempo por el número de semestres y cursos que tienen que hacer, es uno de los problemas, pero ¿por qué es tan problemático para estos estudiantes que empiezan su educación postsecundaria comenzando con cursos remediales? Bueno, lo que encontramos es que desafortunadamente en su forma actual, estos cursos remediales se han convertido en una de las barreras más grandes que los estudiantes tienen que pasar durante su paso por los colegios comunitarios. ¿Por qué es esto? Las secuencias remediales son bastante largas, la deserción es bastante alta y los resultados académicos son bastante desalentadores. Vemos que muy pocos estudiantes completan exitosamente estas secuencias y mucho menos estudiantes completan exitosamente un curso postsecundario en la misma disciplina. Y Marisol, déjame añadir una cosa que es tal vez la importancia más grande que tiene, porque esto es problemático, es por el costo que esto implica para los estudiantes. Esto tiene un costo bastante alto, no solamente en términos de la matrícula, also en términos, los estudiantes están usando parte de su ayuda financiera para pagar por estos cursos que no cuentan para su grado o para transferirse. También es bastante costoso en términos del tiempo que están gastando en estos cursos y los ingresos que están dejando, potenciales que están dejando de recibir. Para el Estado también es costoso porque sabemos que día a día la economía está requiriendo más y más estudiantes con títulos universitarios y nuestro Estado depende enormemente de los colegios comunitarios como punto de acceso a la educación superior. Comentaste que son desalentadores los resultados académicos que tienen estos estudiantes. ¿Por qué? ¿A qué te refieres específicamente? Específicamente, nuestro estudio encontró que únicamente 27% de los estudiantes que estuvieron matriculados en al menos un curso remedial en matemáticas y 44% de los estudiantes que estuvieron matriculados en al menos un curso remedial en inglés lograron completar un curso postsecundario en la misma disciplina. Únicamente 27%, 44%. Si miramos al desempeño académico de largo plazo, los resultados son aún más desalentadores. Encontramos que únicamente 24% de esos estudiantes lograron transferirse a una universidad para perseguir un título universitario, y esto es comparado con 65% de aquellos estudiantes que fueron designados como preparados para el colegio y tuvieron acceso directo a los cursos postsecundarios. ¿Encontraron ustedes en su informe cuál es la explicación de esta falta de efectividad para estos cursos remediales? Encontramos varias explicaciones a este fenómeno. La principal que ya hemos mencionado es las secuencias de cursos son bastante largas. ¿Y por qué esto es problemático? Es porque estas secuencias tan largas crean bastantes oportunidades para que los estudiantes abandonen el sistema. Porque además que eso también es bastante importante, especialmente teniendo en cuenta las características de los estudiantes que asisten a los colegios comunitarios, que tienen obligaciones familiares, tienen obligaciones de trabajo. Entonces, las probabilidades de que en algún momento tengan que abandonar estas largas secuencias son bastante altas. Esta es la razón principal. Por ejemplo, encontramos que únicamente 49% de estudiantes que empezaron en álgebra intermedia completar un curso postsecundario en matemáticas, comparado con únicamente 8% de aquellos que empezaron en aritmética. Los estudiantes con las necesidades remediales más altas, sus probabilidades de completar exitosamente un curso postsecundario son bastante bajas. Otra razón que encontramos es que hay el alineamiento entre la educación remedial y los programas de preferencia de los estudiantes es bastante malo.
Entonces, las cosas que los estudiantes están aprendiendo en su educación remedial realmente no representan lo que ellos necesitan para ser exitosos en sus programas de preferencia. Por ejemplo, tenemos que las secuencias son tienen un focus bastante alto en álgebra, y sin importar si el estudiante su próximo curso postsecundario va a ser cálculo, porque quieren perseguir un título en STEM, o si su primer curso postsecundario va a ser estadísticas, porque quieren proseguir una carrera en humanidades o en artes liberales. No hay esa diferencia. Eso hemos encontrado que es un problema bastante grande. Finalmente, un problema bastante grande, y Olga nos va a hablar acerca de eso más adelante, tiene que ver con las políticas de evaluación y colocación de estudiantes. Cuando nosotros decimos que 80% de los estudiantes están tomando cursos remediales, no estamos diciendo que ese 80% de los estudiantes no tienen las capacidades necesarias para ser exitosos en cursos postsecundarios. Las políticas de evaluación y colocación no están siendo muy efectivas en determinar los estudiantes, las necesidades de remediación de los estudiantes. Y efectivamente, iba a preguntarte a ti, Olga, ¿cómo funcionan estos procesos en que los colegios comunitarios evalúan a los estudiantes que necesitan estos cursos remediales y los que pueden seguir directamente con sus cursos postsecundarios? ¿Cómo funciona eso actualmente? Sí, como vamos viendo, como dijo Marisol, el impacto que tienen estas políticas de evaluación y colocación son significativas. Sin embargo, no hay mucha claridad de cómo los colegios comunitarios están haciendo, ponen en lugar este proceso. Para mejor comprender cómo funciona esto en los colegios, nosotros en PPIC desarrollamos una encuesta donde invitamos a todos los colegios comunitarios de California a participar para poder compartir cuáles son sus políticas de colocación y evaluación en los cursos de matemática, inglés y inglés como segundo idioma, también conocido como ESL. Invitamos a todos los colegios y logramos que 83 de los 113 colegios participaran. Es una cifra bastante buena para que se puedan hacer el reporte B. Sí, exactamente. Podríamos recaudar datos del 72% de los colegios y lo que encontramos es de que los colegios varían ampliamente de cómo determinan quién está listo para los cursos postsecundarios y quiénes necesitan cursos remediales. Y específicamente vamos un poco a cómo funciona el sistema en sí. ¿Le podrías explicar a nuestra audiencia cuáles son los instrumentos de evaluación y colocación de los estudiantes? Claro que sí. Los colegios comunitarios en California y en todo el país en sí tradicionalmente usan exámenes estandarizados para determinar cuáles son las habilidades en matemática, inglés y ESL. Nuestra encuesta encontró que el 100% de los colegios reportaron usar estos exámenes para evaluar y colocar a los estudiantes en estos cursos. La mayoría de los colegios también reportaron usar otras medidas para evaluar y colocar a los estudiantes. Por ejemplo, los colegios reportaron usar los expedientes académicos de la secundaria. Estos expedientes contienen información de las notas de los estudiantes y el promedio de las notas de la secundaria. También contienen resultados de el EAP y también utilizan información sobre las recomendaciones de instructores y consejeros. Para los estudiantes de ESL también reportaron usar información sobre si el alumno tomó cursos previos en ESL y también utilizan información sobre cuántos años han estado los alumnos en los Estados Unidos. Muchísimas gracias, Olga. Y estamos discutiendo con Olga Rodríguez y Marisol Cuellar Mejía del PPIC en todo lo que tiene que ver con educación remedial en los colegios comunitarios. Un poco más de esto al regresar. Estamos discutiendo con Olga Rodríguez y Marisol Cuellar Mejía del PPIC cómo encontraron unos resultados sobre la educación remedial en los colegios comunitarios. Estábamos discutiendo algunos de los instrumentos de evaluación que se usan en estos colegios comunitarios y nos dijiste cómo se colocaban y eran los más usados para decir a los estudiantes. Pero en realidad, una vez tienen estos resultados en los exámenes, ¿cómo los utilizan?
Sí, utilizando estos exámenes y otras medidas, los colegios comunitarios establecen puntuajes mínimos que determinan si un estudiante está listo para cursos postsecundarios o no. Nuestra encuesta encontró que los colegios usan una variedad de instrumentos y establecen con una variedad de puntuajes mínimos, pero aún así encontramos que aunque los colegios a veces usan el mismo instrumento, establecen diferentes puntuajes mínimos para determinar quién está listo o no. Por ejemplo, en matemáticas encontramos que aunque más de la mitad de los colegios usan un examen llamado el AccuPlacer, el puntaje mínimo necesario para que un estudiante, para que un estudiante entre a los cursos de matemática postsecundario oscilaban entre 25 y 96 con un puntaje medio de 58. Esto significa que con un puntaje de 58, un estudiante estaría elegible para los cursos postsecundarios en la mitad de estos colegios, pero en la otra mitad serían remitidos a cursos remediales. Entonces, cada colegio comunitario determina cómo va a usar estos modelos y los resultados de estas evaluaciones. Porque es problemático que no haya una homogeneidad en cuanto a esos resultados. Sí, esto es un problema especialmente para el 40% de estudiantes que se matriculan en más de un colegio comunitario. Significa que un estudiante pueda ser impactado por dos distintas políticas de evaluación y colocación. En un colegio pueden estar listos para los cursos postsecundarios y en el otro no. Eso pueden causar confusión en los alumnos y no saben qué está pasando. También sugiere que las políticas cuales están impactando a los estudiantes realmente depende de dónde se matriculen los estudiantes y eso tiene implicaciones para la equidad. Cuando hicimos un análisis de los colegios que están poniendo puntuaciones mínimas más altas comparada con las que tienen unas puntuaciones mínimas más bajas, notamos que los estudiantes de color y más importante los estudiantes afroamericanos en cuanto a la matemática suelen entrar a colegios que tienen puntuaciones más altas, que significa que tienen menos acceso a los cursos a nivel postsecundario y estos cursos son necesarios para avanzar. Están tratando de llegar a estos, pero no pueden tener las notas que necesitan. Exacto. Y específicamente para nuestra audiencia hispana, ¿nos puedes explicar qué resultados encontraron con respecto a el ESOL, que es la educación específicamente para estudiantes que necesiten inglés, y las repercusiones en estos estudiantes que están haciendo esos cursos y los cursos remediales? Claro. Sí, cada año aproximadamente 30,000 estudiantes entran como nuevos alumnos para estudiar inglés como segundo idioma, tomando cursos de ESL. Nuestra encuesta demuestra que para estos alumnos se utilizan menos medidas de evaluación y colocación, un promedio de 2 medidas comparadas con 3 medidas para el inglés y las matemáticas. También encontramos que son las probabilidades de usar los expedientes académicos de la secundaria son menores. Significa que los estudiantes de ESL están siendo beneficiados menos por estos récords que han demostrado investigaciones que son mejores en determinar la evaluación y colocación de estudiantes. ¿Hay algún otro resultado en la encuesta que nos quisieras compartir y que no hemos tenido la oportunidad de hablar en este momento? Sí, los resultados de nuestra encuesta en sí demuestran que los estudiantes tienen que ser más proactivos en el proceso de evaluación y colocación. Como dijimos, el uso de los expedientes académicos de la secundaria, también conocidos por su término en inglés, que son transcripts de la secundaria, en ciertos casos solo son utilizados si el estudiante lo pide personalmente. Muchos colegios tienen esto como política, que se pueden utilizar las calificaciones, el promedio, pero si no es el estudiante el que lleva su récord académico, el colegio no lo va a utilizar.
es una razón por la cual es bueno que podamos compartir estos estudios, porque los estudiantes muchas veces no conocen de estas políticas. Básicamente, el estudiante y su familia tienen que estar más pendiente y al día de lo que están haciendo durante la secundaria para poder llegar bien preparados en su momento de registración y tomar esos exámenes. Sí, exacto. Perfecto. Y oiga, hemos hablado mucho sobre específicamente las problemáticas que ustedes encontraron, porque básicamente los informes tratan de buscar eso, problemáticas para encontrar soluciones. Pero el informe también encontró muchas cosas que se están tratando de hacer, específicamente para el área de la evaluación, la colocación de estudiantes y la secuencia también de estos cursos. ¿Qué están haciendo los colegios comunitarios para mejorar en estos problemáticas que ellos también se han dado cuenta que existen hasta el momento? Sí, como hemos dicho, en los colegios comunitarios ahora mismo están desarrollándose varias reformas en cuanto a la evaluación y colocación del alumno en los cursos de matemática, inglés y ESL. Como vimos, los colegios ahora mismo están utilizando una variedad de instrumentos. El movimiento es a la unificación. Sí, a que los colegios comunitarios utilicen solamente un instrumento. Aún así, los colegios independientemente tendrán la autonomía para establecer sus propias puntuaciones mínimas, que, como dijimos anteriormente, esto puede tener implicaciones para la equidad y el acceso a los cursos postsecundarios. También hay un esfuerzo con los colegios investigadores de usar más estandarizados los récords académicos de la secundaria. Como dijimos, los investigadores han encontrado que esto es mejor para colocar y evaluar a los estudiantes. Este es un movimiento para que se utilicen de manera más uniforme para todos los alumnos, porque en este momento solo se están aplicando muchas veces para ese estudiante que lleva sus récords propios. Muchísimas gracias, Olga. Tú específicamente nos hablaste de la forma en que están midiendo esos resultados y los exámenes. En cuanto a la estructura y el contenido, Marisol, estos cursos remediales, ¿hay algunas reformas también que estén implementándose ahorita actualmente en estos colegios comunitarios? Claro que sí. Las preocupaciones acerca del bajo desempeño de los estudiantes han motivado a que los colegios estén empezando a implementar reformas a la estructura y duración de las secuencias de cursos remediales. En la mayor parte, estas reformas se han enfocado en dos cosas. La primera que tiene que ver con reducir el tiempo que los estudiantes tienen que pasar para satisfacer estos requisitos de remediación, y el segundo tiene que ver con un mejor alineamiento entre el contenido de la educación remedial y los programas específicos de estudio. Déjame darte unos ejemplos de reformas específicas. Sí, por ejemplo, los colegios han empezado a ofrecer cursos comprimidos en los que se combina el contenido de 2 cursos en un solo semestre. Entonces, por ejemplo, antes tú tenías que ver álgebra elemental y álgebra intermedia en 2 semestres diferentes. Ahora unos colegios están empezando a ofrecer el contenido de esos 2 cursos combinado en un solo semestre. Otra de las reformas que están implementando es dividir el currículum de un curso específico entre diferentes unidades que representan habilidades concretas, y de esta manera los estudiantes pueden únicamente enfocarse en aquellas habilidades o conceptos de los cuales tienen deficiencias. Otro ejemplo de reformas que los colegios están implementando es darle a los estudiantes la oportunidad de tomar cursos remediales al mismo tiempo que están tomando cursos postsecundarios. En algunos casos esto toma la forma en que el estudiante se matricula en el curso postsecundario, pero es requerido de tomar con algún soporte para su remediación. Y finalmente, una de las reformas también que está siendo bastante implementada tiene que ver con rediseñar el currículo de los cursos dependiendo del programa de preferencia del estudiante. Un ejemplo de esto son los cursos acelerados en estadísticas, que preparan al estudiante para ser exitoso en estadísticas a nivel postsecundario. Entonces, hay algunos colegios comunitarios que están haciendo eso, los cambios. ¿Qué tan común son estas reformas? ¿Y hay algún resultado en cuanto a los porcentajes de estudiantes que ya se están beneficiando de estos cambios? Bueno, lo que encontramos, las noticias son bastante alentadoras. Al menos 2/3 de los colegios comunitarios están implementando algún tipo de reforma en términos de sus secuencias remediales en matemáticas, que fue el área en que nos enfocamos en nuestro estudio.
Sin embargo, estos esfuerzos únicamente están beneficiando a 8% de todos los estudiantes matriculados en educación remedial. Eso significa que los colegios están tomando acción, sin embargo, los esfuerzos todavía están en una escala bastante baja. Me imagino que si estos esfuerzos se fueron más homogéneos, que es lo que se está, el porcentaje sería mucho más alto. Bastante. Sí, exacto. Una cosa que te iba a mencionar que olvidé decir es que hay bastante variabilidad en el grado en que los diferentes colegios están implementando esas reformas. Vemos que en unos colegios tienen más de una reforma y en esos colegios más del 20% de los estudiantes se están viendo beneficiados. Pero en otros colegios empezaron estos cursos como cursos pilotos, donde únicamente 30, 40% o 40 estudiantes se están beneficiando. Entonces hay una gran variabilidad dependiendo de los diferentes colegios. Entonces parece que solamente hay cursos pilotos en algunos sitios, pero no hay como un piloto general para tratar de llevarlo más efectivamente a nivel del sistema. ¿Y cuál es el papel del Estado en todo esto? Quisiera que las dos me dieran su posición de qué es lo que creen que el Estado debería estar haciendo en ese momento o está haciendo. Las reformas de las que hemos estado hablando muchas veces están promovidas por el Estado. El Estado ha dado fondos para que los colegios establezcan estas reformas. Lo que han hecho es dar proveer guía sobre cuáles son las medidas más efectivas para los estudiantes, con la meta de mejorar la equidad y los outcomes, el desempeño académico de los estudiantes. Sí. Y lo único que yo agregaría a lo que Olga dijo es que el Estado está siendo bastante enfático en que estos recursos se usen en aquellos programas que han mostrado que tienen alguna evidencia de ser eficientes. Bueno, eso es alentador, que están buscando que hay invertir el dinero. Que hay datos de que esas reformas han funcionado de alguna manera. Es alentador, que están poniendo atención a dónde deben ir estos esfuerzos y estos fondos que están invirtiéndose. Y Marisol, para terminar, de cara al futuro, ¿cuáles son los principales desafíos que están enfrentando los colegios comunitarios en esta área? Nosotros vemos principalmente que hay dos grandes desafíos. El primer desafío tiene que ver con evaluar la efectividad de estas diferentes reformas. Como vimos, los colegios están implementando una mezcla de diferentes reformas, pero yo creo que es importante y más investigación es necesaria para evaluar los efectos específicos que estas reformas están teniendo en el desempeño académico de corto y de largo plazo de los estudiantes y también en el efecto de estas reformas están teniendo a la hora de cerrar la brecha académica entre los estudiantes latinos y afroamericanos y los estudiantes blancos. Entonces, ese es un primer desafío. El segundo desafío tiene que ver con, una vez que se ha determinado cuáles son las reformas que son más eficientes, el otro gran desafío tiene que ver con expandir esos esfuerzos para que alcancen y beneficien más estudiantes. ¿Hay alguna proyección o estadística de cuándo creen que se puedan ver unos mejores resultados? ¿Es algo que esté proyectado o que se sepa? Una cosa que te podemos decir, no tenemos exactamente un número, pero algo que te podemos decir es que cuando, por ejemplo, decimos que únicamente 8% de los matriculados en educación remedial se están viendo afectados, estos datos corresponden al año académico 2014-2015. Sin embargo, cuando hicimos un estudio de los catálogos académicos de los diferentes colegios, nos dimos cuenta que más y más colegios han empezado a implementar nuevas reformas. Todavía no tenemos los datos para poder cuantificar eso, pero nuestras expectativas es que en los próximos 2 años vamos a ver un incremento bastante grande en el número de estudiantes que están matriculados en estos cursos. Bueno, aquí en el Informe Mari estaremos pendientes de esos nuevos resultados y quiero agradecerles a las dos, a Olga Rodríguez y Marisol Cuellar Mejía, por habernos acompañado y por haber permitido que nosotros aprendamos un poco más sobre estos informes del Instituto de Políticas Públicas de California, que son tan importantes para nuestra audiencia. Quiero recordarles a todos ustedes que para estar al tanto de todo lo que sucede en políticas públicas local y estatal, solamente tienen que seguirnos en el mariinstitute.org, Facebook o Twitter. Este es el Informe Mari y yo soy María Jeans. Hasta la próxima.